Buen día a todos. Hoy vamos a ver el tema de iluminación natural y artificial en arquitectura y en espacios exteriores. Bien, en principio vamos a ver un poco una introducción, la normativa vigente en estos temas, qué se entiende por iluminación natural, la evolución histórica del uso en la arquitectura de la iluminación natural, las estrategias de iluminación natural en el diseño integral, como la captación de la luz natural, cómo es la transmisión, cómo es la distribución y el control de la iluminación natural. Y después de cómo protegerse de la radiación solar que es simultánea. Y después vamos a ver, analizar una serie de obras con iluminación natural. El otro tema, que es iluminación artificial, vamos a ir más enfocados ya directamente a la planificación de un proyecto, digamos, con las tres preguntas, ¿no? De qué iluminar, con qué iluminar y cómo iluminar. Y vamos a ver los distintos sistemas de iluminación y después vamos a ver específicamente iluminación en oficinas, en educación, en salud y en espacios exteriores. Bien, como ustedes ya vieron varias veces este tema, tanto en Construcciones uno como en Construcciones 2, lo van a ver familiar y voy a tratar de ser bastante sintético y simplificado. ¿Qué entendemos por luz? La luz es una radiación electromagnética capaz de ser detectada por el ojo humano normal, el ojo humano normal. Y la visión es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar estas funciones es el ojo. O sea, en todo el espacio tenemos estas ondas electromagnéticas, como ven el diagrama del espectro en la foto superior, y tan solo entre los 400 nanómetros y los 750, 800 más o menos nanómetros, que es el espectro visual de la luz, es lo que nosotros vemos. Otros seres andan en otra frecuencia. Algunos se superponen, por eso los vemos. Eh, la sensibilidad del ojo varía de un individuo a otro, no todos vemos de la misma forma. El ojo humano percibe una serie de radiaciones comprendidas entre los 380 y los 780 nanómetros. La sensibilidad será baja en los extremos y máxima en el 555, o sea, en el medio. Vemos en el gráfico inferior, o sea, la ¿Estás visión. donde te mereces estar, Pelusa? ¿Me tuviste que interrumpir? Si hay alguien que dejó el micrófono abierto, por favor. La visión escotópica y la visión cotópica. Es la que ve, o sea, una es centrada y en el máximo, en los 555, y veamos en el espectro de los colores que cae en el color verde. Por eso tenemos ancestralmente una gran, digamos, inclinación y favor hacia el verde, hacia todo lo que sea verde. De hecho, la clorofila es verde. Y la visión escotópica es la visión nocturna, donde, donde vamos hacia el espectro de los oscuros, digamos, azul y del violeta.
La visión diurna con iluminación alta se realiza principalmente por los conos y los bastoncillos que están en el fondo del ojo, ¿no? Y es ahí donde se produce esa visión fototópica. La visión nocturna, con baja iluminación, es debido a la acción de los bastones y la denominamos visión escotópica. Eso es importante para tener eso claro, qué es lo que más nos atrae de día y qué es lo más nos atrae de noche. Qué luces podemos usar de noche más frecuente y qué, sobre todo las chicas, les puede ser útil de qué ropa ponerse de día y qué ropa ponerse de noche. Qué colores usar, que son los más visibles y los menos visibles. Bien. Acá vemos un gráfico de lo que es las denominaciones de los flujos, los símbolos y las unidades, la definición de cada unidad y las relaciones. Eso es una síntesis para no explayarnos porque esto ya fue desarrollado en los años anteriores. Entonces, para hablar de iluminación es preciso contar con la existencia de una fuente productora de luz, de un objeto a iluminar y de un receptor. Las magnitudes a conocerse serán las siguientes. O sea, esos tres factores se tienen que dar, ¿no? Para que el flujo luminoso indica la potencia luminosa propia de una fuente y se mide en lúmenes y es la emisora. La intensidad luminosa indica la forma en que se distribuye en el espacio la luz estimada, la luz emitida por las fuentes. La iluminancia es el nivel de iluminación en la cantidad de luz en lúmenes por el área de superficie afectada, o sea, los lux en lúmenes por metros cuadrados. Y esto es lo que nosotros, con lo cual nosotros vamos a trabajar, que es sobre las distintas superficies, cuántos lux recibimos de iluminación. Y eso se mide con un luxómetro. Es el que es una herramienta que nos sirve para manejarnos sobre los espacios ya definidos. Una vez que trabajamos sobre espacios definidos y queremos ver si lo que proyectamos está bien o no, o si lo que tengamos que proyectar, qué es lo que necesitamos, qué es lo que hay en defecto, qué hay en exceso. Eso es el luxómetro. Aparatito económico y muy útil para trabajar. Y la luminancia es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una superficie iluminada en una dirección dada. Es lo que, es lo que produce en el órgano visual la sensación de claridad. La mayor o menor claridad con que vemos los objetos igualmente iluminados depende de su luminancia. Podemos decir que lo que el ojo percibe son diferencias de luminancia y no de niveles de iluminación. Acá vemos lo que es el luxómetro digital. Es un aparatito que en el... eh, ¿quién está dibujando sobre la pantalla? Bueno, listo. Listo. El luxómetro digital, este es uno simple. Acá tenemos en tanto la parte digital como la parte tradicional,
se ve que viene con la... Y esto nos mide la cantidad de lux que nosotros tenemos en las superficies, sobre todo en la superficie de trabajo, en los muros o en los cielos rasos y demás, para ver si el espacio va a cumplir con lo que vamos a ver después, ¿no? Eh, Vienen otros que son fijos, también mucho más económicos, que se trabajan directamente con todo el sistema de iluminación. Vamos a ver también más adelante cómo es esto de trabajar luz natural con luz artificial. Bien, ¿cuál es la normativa que rige todo este tema, digamos, de la iluminación? Está regido por la Ley 19.587 del año 72, que fue por decreto reglamentario en el 79, la 19.587, de higiene y seguridad del trabajo. En esta ley vamos a ver una serie de capítulos y anexos que cubre no solo la iluminación, sino lo que es instalaciones eléctricas, lo que es ruidos, lo que es seguridad en el trabajo, muchos aspectos de que tienen que ver con nosotros en la proyectación y en la ejecución de la obra de arquitectura. El capítulo 12 trata específicamente sobre iluminación. La intensidad mínima de iluminación medida sobre el plano de trabajo, ya sea este horizontal, vertical, oblicuo, y está establecida en la tabla número 1, de acuerdo con la dificultad de la tarea visual, y en la tabla número 2, de acuerdo con el destino del local. O sea que hay dos tablas que es en este decreto ley, y el capítulo, en la cual nos sirven de guía para diseñar y verificar los espacios. Tanto, como dice, en la ejecución, si son el nivel de agudeza del trabajo, como toda la función, todas las distintas funciones y actividades que tenemos, inclusive dentro de su grupo. A la derecha podemos ver todas las normas IRA que rigen lo que es tanto la iluminación artificial como la iluminación natural, como la producción de artefactos y la disposición de los artefactos. Esas son todas las distintas normas IRA. Están acá. Esta tabla, la tabla 1, como podemos ver a la izquierda, trata sobre los lux, como habíamos dicho, como medimos la intensidad lumínica, que necesitamos para la visión ocasional, para las tareas más fáciles, ¿sí? Lo menos los 100 lux, y de ahí vamos creciendo en necesidad de iluminación y en rigor de trabajo, ¿no? Como podemos, ya esto lo pueden bajar, lo vamos a poner en el campus y ahí van a poder ver todas las tablas en las cuales se tienen que basar para proyectar. Con las tareas más, digamos, si lo menos eran los 100 lux, las tareas más severas, prolongadas y más detalladas entre 1500 y 3000 lux, como son las inspecciones mecánicas, las cuestiones más delicadas, la fabricación y demás. Y en la tabla número 2 vamos a ver todo un elenco, es muy larga, yo puse solo un pedacito, de función por función y local por local, los looks necesarios mínimos que necesitamos. De ahí en más, esto es por ley, de ahí en más queda a criterio del proyectista, de las necesidades o no, o del cliente, de las necesidades o no de tener más o menos luz. Pero el mínimo hay que cumplirlo. Por eso es importante saber de dónde viene y por qué lo debemos respetar. Porque lo tienen todos los países. Acá vemos unos gráficos hechos por Andrea Patini en el 2005, es un investigador, que tomó las normativas de una serie de países en el mundo
y las comparó, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, que es lo que es la iluminación en las aulas. Y vemos Argentina, si no lo pueden ver, está en el extremo izquierdo. El primer bastoncito es de Argentina. Y está posicionado regularmente, digamos, está bien posicionado en lo que es la iluminación general. Y cuando vamos a ver sobre el plano de trabajo, eh, que no lo subí. Podríamos asimilarlo con el de las oficinas, plano de trabajo. Podemos ver que es similar. Eh, Ahí ya no, entre lo que se necesitaría por ley y lo que realmente cumple, estamos en déficit. En el ejemplo de las oficinas estamos digamos, a nivel general estamos en déficit. Porque si pueden ver, los otros países están mucho más elevados y nosotros estamos en déficit. O sea que no se invierte mucho en iluminación, pero sí en el plano de trabajo se cumple con el plano de trabajo. Y en lo que es la iluminación directa o digamos cercana, en el plano, no en el plano de trabajo, sino en el proyectual, o sea, en las PC, ahí estamos por sobre lo necesario. Eso fue en el 2005. Cambió la tecnología y ya las pantallas no reflejan, o sea, tienen sistemas antirreflejantes. ¿Por qué era necesario tener por sobre el nivel? Para eludir esa reflectancia que tenía. Entonces, eso ya no es más necesario. Si proyectan hoy, los lux son mucho menores. No es tan necesario. Eso más que nada lo traje para ver, comparado dónde está Argentina con respecto a los países limítrofes sudamericanos, en la normativa y respecto a la normativa, que es lo que nos rige como profesionales. Bien, vamos ahora a tratar del tema de iluminación natural. La iluminación natural contribuye a la puesta en marcha del sistema circadiano. O sea, el ser humano tiene un sistema por el cual de día, digamos, realiza actividades y de noche descansa. Ese, ese círculo, ese sistema, el sistema circadiano, está dado por la luz, por la luz diurna, ¿cierto? También la luz natural contribuye a la calidad de iluminación de un espacio. Y vamos a verlo cómo esto afecta directamente. ¿Y por qué es tan importante la iluminación natural por sobre la artificial? Porque es la más homogénea. No logramos artificialmente nunca lo que logramos con la luz natural. La luz natural tiene una mayor tolerancia en situaciones de deslumbramiento que si la fuente fuese artificial. Deslumbramiento cuando tenemos luz en contra y demás. Toleramos mucho más la luz natural que la luz artificial. Produce importantes ahorros energéticos cuando se utiliza la luz natural controlada como fuente de iluminación de un espacio. Y tiene mayor probabilidad de maximizar el rendimiento visual que la mayoría de las formas de iluminación eléctrica, ya que tiene que ser entregada en grandes cantidades con un espectro que garantice una excelente reproducción del color. O sea, no hay nada que reproduzca tan bien el color como la luz natural. No hay nada que nos ilumine, que nos beneficie, que nos aporte nos aporte salud en el tema vitamínico, en el tema emocional. O sea, tiene todas a favor, porque forma parte, porque es natural, porque forma parte del ser humano. ¿Cuáles son los contras que tiene la luz natural? La luz del día puede causar molestias visuales por deslumbramiento y distracción, cuando esta no es controlada y es, o sea,
cuando por beneficio de radiación que queremos lograr, estamos dentro de un espacio deslumbrado. Entonces, eso nos molesta y no podemos concentrarnos, no podemos realizar la actividad. Y puede disminuir los estímulos de la tarea del sistema visual mediante la producción de reflexiones de velo o de sombra. La eficacia de la luz natural y la luz de la luz del día para obtener un rendimiento visual óptimo dependerá de la forma en que se entregue. Y es lo que vamos a ver más adelante. Forma de entregar esta luz natural al espacio. Vamos a ver un poco en la historia cómo se lo utilizó. Desde la antigüedad, cuando el ser humano era nómade, no había una referencia directa entre la arquitectura y la utilización de la iluminación natural. Porque al moverse, no, la orientación era más pensada en otros aspectos, no en el aspecto de cuando uno se estabiliza. Esto surge por primera vez en la Mesopotamia, cuando se construye. Después siguen los egipcios. Ellos, a lo largo del tiempo, el sol, proveedor de esta luz natural, es el que va a orientar y va a organizar tanto a la arquitectura como al urbanismo. Eso lo vemos también después, sigue en la etapa greco-romana, en donde los espacios, y eso también depende de la latitud, cómo se organiza el ser humano, con la radiación solar, la iluminación natural y la utilización de los espacios. Entonces, en esas latitudes, el espacio era el patio, que viene de la Mesopotamia, ¿no? Eso, por miles de años, miren, porque es el espacio que permitía esa referencia directa, digamos, de los fenómenos atmosféricos y la abertura o cierre del interior-exterior de la vivienda. La época romana, digamos, el panteón fue digamos, podría decir, la referencia más notoria de una utilización distinta de las de luz, no como utilitario, sino como escénico. Y eso empieza a utilizar, porque el teatro era abierto, no era cerrado. Entonces el primero es el panteón, donde empieza a haber ese uso escenográfico de la luz natural en el espacio interior. La segunda gran etapa es durante el medioevo, donde esa necesidad de iluminación, de luz, de contacto con el exterior, se da a través de los templos, sobre todo, de la iglesia. Entonces la penetración de esa luz no se da a través de un solo punto o de un punto específico, sino a través de la envolvente. La envolvente es la que empieza a tener, gracias a la aparición de una especie de vidrio transparente que permitía la entrada de esa luz natural con distinta luminiscencia y distinto uso del color. Y permitía también la escenografía, ¿no? Como podemos ver en estos ejemplos. Y ya vimos cuando vimos envolvente, ¿no? La importancia de la envolvente. Y acá, pero se trata más sobre la entrada de la luz, digo, la luz natural. Siguiendo en la historia, durante todo el medioevo, lo único que esto fue utilizado era en los templos, mientras que en la vivienda todavía, si bien en la Roma antigua ya había vidrio, eh, por ejemplo, desde las excavaciones en Pompeya se encontró pedazos de ventana de bronce y pedazos de vidrio, o sea que ya ellos conocían el cerramiento de vidrio.
Pero durante todo el medioevo, no, salvo las iglesias, el resto se cerraban las ventanas con madera, con pórticos de madera, uno o dos puertas para tener mano. Y es a través del Renacimiento que vuelve ese uso clásico del espacio patio, como referencia lumínica del paso del sol y de la entrada y salida de luz. Y a su vez de la iluminación de dos lados de un mismo ambiente, la doble iluminación. Que de eso no existía en el medio. Porque el medioevo era cerrado con alguna ventanita, porque no, la gente toda era pobre y no tenía para cerrar con vidrio. Bien, esa es la revolución industrial donde se desarrollan dos procesos simultáneos. Por un lado, la tecnología crece exponencialmente y la parte ingenieril con el hierro y el vidrio industrializado, pero por el otro lado, las ciudades quedaban casi medievales y con todos los problemas que conllevaba la falta de una iluminación natural sobre los ambientes. Como habíamos visto, o sea, no era común tener vidrio en esa época. Pero surge a partir del 1800, en Francia y en Inglaterra, tanto en Francia como el plan de Haussmann, como los regentes de Inglaterra, que o sea, por eso la arquitectura y el urbanismo van juntos en este desarrollo de la apertura y la higienización del espacio. La incorporación del verde, el verde que es algo que siempre recurrentemente el ser humano vuelve a eso y lo vimos en el espectro lumínico, ¿por qué pasa eso? Y por el otro lado, la incorporación del verde en la ciudad y la apertura de la ciudad dándole una relación entre llenos y vacíos, entre secciones de arquitectura más acordes a la higiene, digamos, el ancho de la manzana, se respetaba el pulmón de manzana, que antes no se respetaba, digamos, esto se abre mucho más y permite el ingreso de la luz natural. Eso en el desarrollo tanto de la arquitectura como del paisaje, lo vemos, como ya lo habíamos visto, digamos, en el desarrollo, en la apertura de la arquitectura hacia el exterior con el aventanamiento, y es en la incorporación de los curtain wall, que empieza en el tardo 1800, en el 1900. Y después el movimiento moderno es el que va a recalificar, digamos, o rediseñar la relación interior-exterior, en donde el aventanamiento empieza a ser integral y el contacto con el verde empieza a ser mucho más importante de lo que era antes. Como vemos en los ejemplos de Mies y de Le Corbusier. Y siguiendo en la arquitectura, el desarrollo tanto de la tecnología del hierro y del vidrio, como la incorporación de la luz natural en la construcción masiva. O sea, este es el proyecto, el SIGAM de Mies. Lo que él buscaba era que por lo cual digamos, una relación directa con el exterior, porque ahora era todo aventanado, todo vidriado, pero tenía un sobrecalentamiento, por lo cual los sistemas de aire acondicionado tenían que tener grandes, fíjense, lo que es en la parte superior de todos los equipos de aire necesitaba para contrarrestar todo el exceso que él producía de sobrecalentamiento de esta fachada vidriada descontrolada. A diferencia en el ejemplo de la derecha, que es un ejemplo en Estados Unidos, un proyecto de un estudio alemán,
es difícil de pronunciar, pero bueno, lo que hace es la incorporación en el diseño de la luz natural con la ventilación natural y con la iluminación artificial. O sea, eso, y lo que lo vamos a ver desarrollado este proyecto entre los ejemplos que vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuáles son las estrategias de iluminación natural dentro del diseño integral? ¿No? Este ejemplo que estaba mencionando es un diseño integral. Yo incorporo tanto la luz natural, gradúo la artificial, gradúo todo la envolvente en función de la iluminación, la radiación solar, y uso la ventilación natural para dar las renovaciones necesarias que yo tengo que tener, que me van a beneficiar en bajar al máximo todo lo que es el acondicionamiento térmico del edificio. O sea, estamos trabajando hoy con elementos de la naturaleza naturales, costo cero, pero los incorporamos directamente, no con artificio, no con iluminación artificial, no con acondicionadores artificiales, sino con técnicas de manejo de esta, digamos, tanto de la incorporación de la luz como la incorporación del aire para que me gradúe, me equilibre y me ponga en punto, digamos, de confort de mi arquitectura, no de mi espacio arquitectónico. Bien, ¿cuáles son las estrategias? Por un lado está la captación de la luz natural. Después, una vez que la captamos, ¿cómo la transmitimos esa luz natural hacia los distintos lugares para que se produzca ese equilibrio? Que yo decía, que tengo una herramienta, tengo el luxómetro de mano para ir a chequear, y tengo los luxómetros en el sistema que me miden constantemente. Y después tengo cómo distribuyo yo, o sea, cómo la transmito y cómo la distribuyo a esta luz natural. Y después cómo me protejo, porque eso viene con la radiación solar, que me puede perjudicar si yo no la estoy queriendo utilizar de alguna forma. Y después, el otro paso es cómo yo controlo esa iluminación artificial para que trabaje en función de la iluminación natural. O sea, el diseño integrador de iluminación conlleva una visión integral del proyectar, aplicando simultáneamente las estrategias necesarias para llegar a una resolución equilibrada entre la captación, la transmisión, la distribución y el control de la iluminación natural y artificial para complementarle la luz artificial necesaria para el proyecto. O sea, ahora la luz artificial es solo un pequeño complemento. Todo lo otro yo lo proyecté, lo diseñé y veo cómo se va a comportar durante todo el día y durante todo el año. Y el otro es solo un complemento, sin dejar de considerar todos los demás requerimientos del mismo proyecto. Bien, la captación de la luz natural. Captar la luz natural consiste en hacer llegar la luz al interior del edificio en forma natural, haciendo un uso correcto de la arquitectura, de su geometría y de los principios de diseño. Como podemos ver en los gráficos de la derecha, ustedes lo pueden ver, es esa radiación, o esa iluminación, mejor dicho, una parte es absorbida, una parte es transmitida, otra parte es reflejada y otra es difundida. De acuerdo a cómo, de qué estrato está, si está, digamos, a nivel sobre las nubes, debajo de las nubes, sobre los árboles, debajo de los árboles, en el frente de la arquitectura y en la entrada de la arquitectura, ¿no? Para un edificio es una ubicación determinada. La cantidad de luz natural disponible está en función de los siguientes factores. Los tipos de cielos, los factores climáticos,
es que, como decía, que van a variar en función de si el día está nublado, no nublado, lluvioso, no lluvioso, con viento, sin viento. Después, de acuerdo a la latitud, de acuerdo a la latitud varía. Mar del Plata es distinto a Buenos Aires, distinto a Necochea. Y distinto a la época del año. Esto va variando día a día. Por eso todo esto hoy se realiza por medio de programas de computadora y aplicaciones que lo van regulando. Entonces vamos a tener una luz directa, una luz reflejada por todo el entorno que tenemos. Y depende de eso del momento del día. En el momento del día lo voy a tener, en el momento del día no lo voy a tener. El entorno físico también me va a condicionar esa entrada de luz. ¿Por qué? Porque si yo no tengo nadie enfrente, o si yo tengo verde enfrente, va a venir tamizada o no va a venir, o va a venir reflejada. Y eso también, de acuerdo a cómo yo oriente el edificio. La orientación mejor para aprovechamiento de luz natural es longitudinalmente este-oeste y de frente al norte. Y esa misma orientación me va a favorecer para todo lo que es aprovechamiento de la radiación solar en una arquitectura pasiva. Y me va a favorecer en todo lo que es la ganancia de radiación solar para los sistemas de captación de energía. O sea, esa orientación tengo que tratar de lograr. Nosotros tenemos endamero y trabajamos en parcelas. Eso a veces se hace un poco más difícil que si estuviéramos libres en el terreno, que podemos poner la orientación óptima, ¿no? Y después tenemos la orientación de las aberturas. Si no podemos otra cosa hacer, podemos orientar las aberturas y podemos graduar esas aberturas para filtrar ese ingreso de luz. Esa disposición de los elementos, ¿no? O sea, como vemos en el gráfico inferior, a medida que pasa el día, yo tengo más o menos ingreso y más o menos profundidad. Y yo lo que tengo que lograr es que durante el día eso sea lo más equilibrado posible, con estrategias que van a ver más adelante. Los tipos de cielo, que era lo que les comentaba, ¿no? Después estamos en la latitud y época del año. Como ven, en el gráfico de la derecha arriba, lo tenemos en distintas etapas, es una foto de un ambiente, de una escuela, o sea, puede ser una maqueta o puede ser de la realidad. Eh, ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja en maqueta y se trabaja en 3D con programas de software, con software. Pero después siempre hay que verificarlo. Y siempre se realiza una verificación in situ de ver cómo es el comportamiento. Si entre todo lo que yo diseñé, eso también respondió, porque me sirve para otro diseño, para otro proyecto. Entonces, yo veo acá en la imagen inferior cómo está ubicada respecto a la orientación y cómo durante el año me va a venir afectado, qué aventanamientos van a venir afectados y en qué intensidad. Y el gráfico de la izquierda, que se ve los lux en el momento del día, esto es con un software, yo hago el 3D, lo someto a ese software y me da los lux que yo voy a tener en distintos planos. El plano inferior, puedo ver el plano al metro 80, perdón, a los 80 centímetros, el plano de trabajo, 90 centímetros, y puedo ver el nivel de cielo raso. Cuánta luz me da. Y de ahí pues, empiezo a trabajar y a moldear este espacio interior o el aventanamiento. El entorno físico del edificio, o sea, todo lo que yo tengo que me rodea, o sea, todos los obstáculos que tengo. Si tengo edificación,
si tengo verde, lo que tenga, eso me va a reducir o me va a ampliar esa ventana que yo tengo. Y si yo voy a tener o no iluminación directa, ¿no? Sobre el plano de trabajo, que es lo importante. ¿Por qué el plano de trabajo es importante? Porque está legislado por una ley nacional y está en todo el mundo, es igual. Porque tenemos que cumplimentar con eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad también. Bien, y después la orientación de las aberturas. ¿Dónde yo lo voy a abrir este espacio, este volumencito chico primero o este edificio? ¿Lo voy a abrir de costado? ¿Cuánto? Para beneficiarme en qué. ¿Lo voy a abrir de arriba? ¿Lo voy a abrir, digamos, en forma longitudinal? ¿En forma, digamos, cuál es la variación que voy a hacer? Voy a trabajar. Por eso lo tengo que estar trabajando continuamente en 3D, en maqueta y en 3D en la computadora. Bien. ¿Cómo se produce esta transmisión de la luz natural? Transmitir consiste en favorecer la penetración de la luz al interior del local, a través de los elementos arquitectónicos, la geometría y las estrategias de iluminación. Esta transmisión de la luz natural está influenciada por las características de las aberturas, tales como su posición, su dimensión, su forma, el material de transmisión utilizado en ellas. Sí, ¿qué tipo de vidrio yo utilizo? ¿Vidrio doble, triple, vidrio simple, otro material que no sea vidrio? Eso me va a influir en cuánta luminiscencia entra, cuánta viene reflejada y cuánta radiación entra y cuánta viene reflejada. Tengo que trabajarla con las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si ese aventanamiento que yo tengo lo voy a hacer unilateral, cuando el local tiene aberturas en una de sus paredes solo, bilateral cuando tengo aberturas en dos paramentos, sobre dos paredes. La combinación de esto con una luz cenital y lateral resulta favorable para la distribución y uniformidad de la luz. Yo siempre tengo que buscar que tenga dentro del espacio, pero sobre todo del plano de trabajo, una uniformidad de luz. Es distinto que donde yo busco una escena. Entonces busco un clima, una situación. Pero cuando yo estoy proyectando lugares de trabajo, esto tiene que ser uniforme, porque ya vimos por qué. No es solo por el tema de la producción, sino es por el tema de la salud de la persona que está trabajando. Que nada. Y después puede ser multilateral. Podemos tener varias aberturas y podemos tener combinación con cenital o no, como se ve acá en los gráficos. Después las aberturas puedo hacerle modificaciones. Como vemos en el gráfico, arriba es una ventana sin, le llaman como mesada, panel, que está a la derecha, que se corta la ventana para beneficiar el rebote de la onda lumínica que pegue sobre el cielo raso y que vaya hacia la profundidad. Porque yo tengo una profundidad de iluminación, como vemos en los gráficos, estos tres vertical, de lo que es directamente. Pero yo puedo lograr eso más desarrollado hacia el interior del espacio con estas, digamos, equipamientos en el aventanamiento. Vamos a ver los ejemplos. Bien, la distribución de la luz natural se produce y consiste en dirigir y transportar los rayos luminosos de manera de crear una buena repartición de la luz en el interior del espacio. Esta distribución armónica de la luz en el interior de un edificio puede ser promovida a través de diferentes factores, como los elementos de distribución de luz, que pueden ser artefactos, que me sirven, en los dibujos que están acá en la parte inferior,
las características de las superficies interiores y finalmente la organización del espacio interior, que yo lo organizo de tal forma de no incorporar barreras que no me permitan esa uniformidad de iluminación. La luz natural puede entrar a un espacio de manera directa o indirecta, como vemos en el gráfico del medio. O sea, indirectamente, a través de, de ese estante que se le coloca a la ventana, el aventanamiento, ese estante puede ser opaco, puede reflejar, puede absorber, o puede ser que permita eh, gradualmente pasar. En el caso de que la luz indirecta, su distribución luminosa es más homogénea, ya que se utilizan las reflexiones de los rayos luminosos sobre una o más superficies, generando protección contra el deslumbramiento. Por eso la importancia de los colores y del tipo de superficies que yo tengo en los espacios interiores. En el gráfico inferior se le incorpora ductos que transmiten la luz al interior y permiten una iluminación más homogénea interior natural, sin utilizar iluminación artificial. Esto se usa, es muy aplicable tanto en oficinas como en lugares deportivos, donde tenemos grandes volúmenes y que el aventanamiento está muy lejos. Y entonces para tener iluminación dentro de las canchas, en el medio, no lo logramos solo a través del artificial. Bueno, a través de estos elementos se puede lograr, y hay muchos ejemplos, cada vez más, de perforar la cubierta para permitir el ingreso de luz natural durante gran parte del día. Y no necesitamos, digamos, el consumo de energía. Como el último elemento, que es la protección de la radiación solar. Con elementos proyectados se calculan por, el- por la latitud y la época del año cuánto yo más necesito y cuándo no. Yo necesito más en verano y menos en invierno. En invierno no, en invierno quiero que entre la radiación, porque me aporta temperatura. Protegerse de la luz natural consiste en detener parcial o totalmente la radiación solar, cuando ésta presenta características negativas para la utilización del espacio, evitando así el deslumbramiento y el sobrecalentamiento de los espacios interiores. Las ganancias solares son importantes durante la estación invernal, no así en la época de verano, ya que sumado a las ganancias internas se produce un sobrecalentamiento de los espacios interiores de los edificios, provocando incomodidad a los usuarios. O sea, si en el diagrama de confort buscamos estar dentro de los 18, 20 grados, 22 grados durante todo el año, eso en verano va, ¿cómo podemos, qué estrategia podemos utilizar para no necesitar un sistema de refrigeración artificial? Y mediante el cual nos permite evitar las ganancias excesivas de la radiación solar. Para evitar este sobrecalentamiento es recomendable la utilización de dispositivos de protección exterior que bloquean los rayos evitando la penetración del calor. Y el último aspecto es cómo yo controlo la iluminación artificial y cómo yo controlo la totalidad de la iluminación. O sea, a partir de las necesidades de los ocupantes, se genera la cantidad y distribución de luz artificial necesaria en función de la luz natural disponible. O sea, yo la luz natural disponible es lo primero que entra en el cálculo. Y es lo primero, y entonces lo complemento con luz artificial. Es mucho más complicado, pero es factible de hacer. Todo esto ha evolucionado. Cuando yo empecé a estudiar estos temas,
sobre todo la arquitectura bioclimática y pasiva, era aleatorio. Hacíamos maqueta, todo era maqueta. Y entonces lo llevábamos. En Buenos Aires tiene un heliodón. El heliodón es un aparato por el cual emula el recorrido del Sol durante el día. Después hay cajas de luminiscencia, digamos, donde la luz no es directa, sino que es como si fuera a través de una nube. Entonces yo con la maqueta ahí se veía si lo que yo estoy haciendo estaba bien o mal. O sea, hay tres objetivos principales para el empleo de sistemas de control del alumbrado artificial en, en respuesta a la luz natural. Conseguir un ahorro de la energía, lograr economizar en costo de las instalaciones y conseguir el confort visual de los usuarios. Tenemos todo a favor si la tenemos en cuenta dentro de la ecuación. Los sistemas de control para la iluminación en respuesta de la luz disponible son sistemas que actúan automáticamente, controlando la iluminación artificial en función de la luz natural disponible en el espacio. Por eso, vuelta al luxómetro. Cuando yo hago la instalación, se colocan luxómetros que son muy chiquititos y trabajan directamente con un tensiómetro, con un potenciómetro, que me regula la intensidad de luz que yo necesito en función del cálculo. No es el cálculo, yo necesito poner 40 lámparas de 100 distribuidas, las pongo todas bien distribuidas y las prendo, las tengo prendidas 10, 20 horas. Con este sistema, abriendo la ventana, protegiéndola de la radiación, yo no necesito tener por ahí en 2, 3 horas nomás el consumo de energía para iluminación artificial. Bien, ahora vamos a ver algunas obras. Este es un centro de investigación del Estado, es en Estados Unidos, de energías renovables. Y ellos emplearon distintas estrategias tanto para la iluminación natural como para la radiación solar. Como podemos ver, ya la orientación está hacia el sur. Ellos están en el hemisferio norte, orientan hacia el sur. O sea, se busca la orientación, como había dicho, franca hacia el sur, este-oeste. Esa es la mejor orientación. En función de eso, los locales. Como podemos ver, las fachadas se trabajan con un sistema dentro del aventanamiento. El aventanamiento, como podemos ver, tiene unas salientes que me permiten protegerme de la radiación solar del verano, que es la que yo estoy abriendo toda la ventana, no tengo ninguna otra protección, pero eso me permite protegerme. Y la parte superior de ese elemento refleja sobre el interior y a su vez, como van a ver, estos glazing son como eh, dispositivos curvos que permiten el rebote de la onda lumínica hacia el cielo raso. Por eso la importancia del blanco en el cielo raso. Para llevar esta luz hacia el fondo del local y distribuirla homogéneamente. Acá podemos ver los distintos elementos, ¿no? El elemento de protección solar, el elemento de filtro y después el aventanamiento y la ventilación. Todo trabajando distinto, momento del día y distinto, época del año. Y acá vemos una síntesis, digamos, tienen paneles solares en la cubierta y después aprovechamiento de la luz natural en todo lo que es los ambientes, dándole homogeneidad, y a su vez utilizan radiante
digamos, hasta geotérmica para la calefacción y reciclan el agua de lluvia para el uso. eh, Creo que este laboratorio lo usa hasta para, no es bebible, pero todos los otros, no solo el sanitario. Bien, este es otro ejemplo, que es el centro de Adidas en Alemania, en Helmsbraufen, Rasenschatz. Lo que ellos desarrollan es un atrio, como podemos ver en la foto aérea, es un atrio que les sirve como estar cubierto por este material plástico, como los centros deportivos de China, que permite una un ingreso de la radiación solar, un ingreso de la luz solar, de la iluminación natural, pero no pérdida. Y eso lo distribuye homogéneamente, como se ve en la foto. Ese material plástico produce una luz homogénea dentro del espacio. Y como podrán ver en otras imágenes, no necesita iluminación. Lo usan durante todo el uso del día, trabajo mayormente de día, y solo en las circulaciones donde tiene iluminación. En estos puentes, unos puentes de unos 50 metros más o menos, para ir de un lado a otro, para cruzarse de un grupo a otro. Y es una estructura metálica y hormigón combinado, esos puentes. Este otro ejemplo es otro instituto de ciencia dentro de la Universidad de Oregon, donde utiliza iluminación cenital, natural cenital, a través de estos LUDER, que es parasoles que se mueven durante el día y reflejan hacia el interior, digamos, dándole una luz homogénea. Y ven que todos los ambientes que dan sobre ese atrio están totalmente abiertos. Entonces yo tengo, como el anterior, ¿no? Yo tengo del exterior, controlo la iluminación natural, pero también tengo, o sea, prácticamente en el ancho que yo tengo de edificio, lo tengo iluminado de las dos partes. Entonces la zona de trabajo está homogénea, no tengo conos, sino viene una iluminación homogénea, natural, interior. Pueden ver esto, la foto de arriba a la derecha tenía varias, pero es con luz natural. Durante el día no necesitan iluminación artificial. Seguro, después, si siguen después en el día, de noche, lo necesita, pero se ahorró todo el día. Esta es la misma situación de generar ese atrio cubierto, iluminado, controlado, que me sirve también como evacuación para la ventilación de los ambientes. Y como vemos desde el exterior cómo controla y se divide la ventana para que la parte superior refleje sobre el cielo raso. Esa es la estrategia. Reflejar sobre el cielo raso y llevar y direccionar la luz natural hacia el interior y protegerme en el verano. Esos a veces tienen también lugar de inclinación que permite con el ángulo que está, si bien está fijo, que en determinado momento del día del año la luz pasa normalmente y cuando esto empieza a ser radiante, que es en verano, viene protegido. Y eso lo vemos en el espacio interior. ¿Ven que no tiene artefactos? Esto es el lugar de trabajo, como decía, de la cara exterior y la cara interior, ¿no? Ese elemento, a ver si había otro detalle, refleja sobre el interior y esto en el interior permite que lo que entra
O sea, porque si no, inventaría también sobre sobre la parte de trabajo. Rebota sobre el superior, sobre el cielo raso. Este es otro ejemplo en Atlanta, es un museo que hace el italiano, bueno, se me fue el nombre, pero lo deben conocer, es una obra relativamente ya tiene un tiempo. ¿Y qué es lo que él incorpora, Renzo Piano? Renzo utiliza estos elementos, como habíamos visto, que direccionan la luz. O sea, la captura en un lugar y de acuerdo a la envolvente interior que tiene, la potencia y la dirige y la emite hacia el interior, logrando así un control lumínico homogéneo del espacio interior, ¿no? Como es el interior. Pueden ver con iluminación natural lo que logra de ese espacio interior. ¿No? Es decir, está sobreiluminado, eso se puede controlar también. Ese tubo se controla cuánta luz yo le dejo pasar y cuánta no. Es como si fuera un spot. Bien, y este es el otro ejemplo de este centro son tres funciones. Una es una biblioteca, es una zona de estudio una, y oficinas que lo, el- lo trabajan las envolventes, de acuerdo a la función son distintas y de acuerdo al uso y de acuerdo a la orientación son distintas, como podemos ver en la imagen. El volumen superior, el, el- el- el interior es, como podemos ver acá abajo, son los tres volúmenes grandes y un espacio, un atrio, siempre se vuelve sobre este tema del atrio. Hay decenas y decenas de ejemplos actuales, siempre se trabaja sobre este atrio. Entonces, me permite balancear entre la luz de afuera y la luz de adentro. Entonces el atrio está cubierto y yo trabajo sobre él. Entonces la luz que me entra del exterior y la luz que me entra de arriba, de adentro. Pero a su vez, eso me sirve como de cañón para eliminar todo lo que es exceso de calor, sobre todo en verano, para la ventilación natural. O sea, yo la dirijo con el cerramiento, pasa a través del ambiente. La normativa actual, que se está ya en funcionamiento en Europa, debido a esto del COVID, aumenta el 50% las renovaciones de aire. Renovaciones que hay que abrir la ventana. O sea, hay que abrir mucho más la ventana. Y eso produce corriente de aire. Yo tengo que controlar. ¿Cómo yo controlo que no me produzca disconfort ese aventanamiento? Este es un muy buen ejemplo de esto. Yo tengo un, eh, una fachada, una envolvente, que en las zonas de trabajo, de estudio, como está acá, tiene, si ven el cursor, tiene vidrio, después tiene el louver o sea, la persiana americana, que en función de la orientación del sol, del día, del año, yo permito, como vemos en el superior, en bloqueo el ingreso de la radiación solar y paso solar lumínica y a través de esto entra la ventilación. En el inferior acá tengo en verano con la renovación de aire. Abro la ventana, controlo el acceso. Las ventanas ahora pueden ser basculantes en el sentido vertical, entonces yo direcciono ese aire, esa ventilación hacia el cielo raso, que es lo que está más, y que vaya a 10 metros, que es donde está el atrio, y por el atrio sale y va al exterior. O sea, yo permito esa ventilación constante y no molesta la zona de trabajo. Me baja la temperatura interior. Eso es en verano, o primavera, verano, otoño.
O sea, en uno tengo la radiación directa y la circulación del aire con invierno, con aporte extra de calefacción, pues lo voy a necesitar, porque tengo que estar dentro del diagrama de confort. En verano lo protejo y tiene también un plus, si es necesario, de refrigeración. Lo calculo, pero por ahí no lo necesito. Y estas son las imágenes interiores de esos espacios de trabajo, ¿no? Esos son vidrios que están por fuera y los louvers estos, las persianas esas en el medio. Ahora, ¿cómo lo limpian? No lo sé. Lo estuve buscando para ver cómo limpian esos vidrios, pero no lo sé. Pero si invirtieron 15 millones de dólares en este edificio, algún sistema habrán inventado para la limpieza. Creo que la separación, el no tener los vidrios pegados, es algo que se está usando mucho ahora, como barrera, como defensa, como límite exterior, el vidrio, que es un vidrio especial antirrotura, blindex, por lo general de dos capas con metal en el medio, eh, como defensa. Ahora, con el tiempo, eso se empieza a llenar de polvo o eso se empieza a, digamos, a rayar, perder esa parte translúcida. Ahora, eso no sé cómo lo controlo. No hay muchas descripciones en los ejemplos. Bien, esto va a ser por hoy. Sí. Bueno, vamos a continuar ahora con el Buen tema día. iluminación, pero a la parte artificial. Y entonces empezamos a hablar sobre la luz artificial. Y la luz artificial tiene la capacidad de definir los lugares, los espacios, los volúmenes, contribuyendo a la percepción de su forma, color y la textura de sus límites en ausencia de la luz natural. Pero debemos recordar siempre que la luz natural es mucho mejor que la luz artificial, en todo sentido para ver y para definir. Es imprescindible la consideración de ambas, la natural y la artificial, al proyectar los espacios, como lo habíamos visto antes. Bueno, los objetivos a cumplir por la luz artificial es la visibilidad espacial general y particular. A su vez, favorecer la composición del espacio, afectar nuestro estado emocional y nos brinda información y carácter de dicho espacio. Si me deja pasar. Eh, bien. Eh, Hay distintas formas de distribuir este haz de luz, a diferencia de lo solar, que era envolvente, este es mayormente focalizado, y como podemos ver en el gráfico, se puede, de acuerdo a como yo lo oriente y de acuerdo al elemento que tenga portador de la luminaria, voy a tener en mayor o menor porcentaje y en mayor o menor silueta de esta halo de iluminación. Eh, se lo puede controlar directamente este haz de luz mediante el elemento metálico que es digamos, la luminaria. Y esto puede ser de forma elíptica, paraboloide, circular o asimétrica. O sea, esas son las cuatro generales distinciones que tiene. Bien, la temperatura de color versus el tipo de luz.
Si lo tomamos la parte, eh, digamos, de la temperatura del color de la luz, de la imagen energética, pasa del cálido al frío, como lo podemos ver en esta imagen, y la temperatura misma va de 2500 Kelvin a 8000 Kelvin. Y acá podemos verlo también como en un mismo espacio interior, modificándola, cambiándola, manejando esto, cómo logramos distintas situaciones, pasando de una luz, digamos, más con bajo Kelvin o con alto Kelvin, si es más natural, menos natural, o más fría. Bien, la distribución de las de luz como una propiedad de este haz de luz eh, es esta distribución de la de luz es el análisis de la iluminante en relación al iluminado. Se analiza fundamentalmente al iluminante y la posición y dirección del iluminante. Son los aspectos formales que tiene el iluminante, sea el tipo de iluminante que tenemos, la forma y tamaño de la superficie a cubrir, la cohesión de la luz emitida, sea claridad y difusión, la textura de la luz emitida, suave o dura, y también se observan los accesorios del iluminante. El iluminante es el emisor, como teníamos el iluminante, la superficie a iluminar y el receptor que es el individuo. O sea, esos tres elementos siempre juegan, tanto en la luz natural como en la luz artificial. La otra es la intensidad de este haz de luz, como propiedad del haz de luz. Su intensidad se analiza fundamentalmente al iluminado, o sea, la superficie a la que yo estoy iluminando, mirando la cantidad de luz que se percibe en el iluminado y los modificadores de la percepción serían la impresión subjetiva de la luz y del brillo, la adaptación de la visual al espacio iluminado, los que tienen que ver con el observador siempre, ¿no? Y los umbrales perceptivos, o sea, la fatiga visual y la falta de contraste por parte del observador. Todas son sensaciones al brillo que puede producir el mismo deslumbramiento. Como podemos ver las imágenes de la derecha, vemos en una obra de cierto valor histórico cómo la posición del iluminante, o sea, el artefacto, en distinto lugar y en distinto movimiento y en distinta hora, como el efecto que produce sobre ese ambiente. Y a su vez, la sensación que le produce al espectador, o sea, al observador, si depende de dónde se encuentre, ¿no? Eso es como que genera una relación de movimiento con el espectador. Otra de las propiedades es el color de las de luz, como habíamos visto anteriormente en la temperatura de las. La cualidad espacial de la luz y de los iluminados en función de su pigmentación. La percepción creada en la mente del perceptor como resultado de la estimulación de su retina por ondas de cierta longitud reflejadas por el iluminado. Y las modificaciones de esta percepción se dan por las longitudes de onda más visibles que otras, unas que otras, por los contrastes y armonías del color, por las sensaciones asociadas al color,
y por la temperatura del color y la percepción de la luz. O sea, por eso esos factores son propios de la modificación que nosotros recibimos como perceptores de ese espacio. Y la otra propiedad es el movimiento del haz de luz, que se produce, digamos, y da la posibilidad de manifestarse en el perceptor la acción del tiempo y espacio entre el iluminante y lo iluminado. Ese tiempo de duración de un efecto de luz, ritmo o curva, se da es perceptivo, digamos, por el observador. Y eso genera como una situación de desplazamiento, de movimiento del iluminante. O sea, cuando estas distintas tonalidades en el espacio nosotros nos movemos, cambian las situaciones y eso nos genera como que eso tiene vida o se está moviendo. Una cuestión perceptual. Que si uno siguiera al otro, digamos, todas son cuestiones perceptuales que influyen en lo que nosotros vemos. Bien, la distribución de las de luz puede provocar deslumbramiento, que es lo que uno de los digamos, factores a tener en cuenta en la luz artificial. Esta distribución de las de luz, de acuerdo a la luminaria y a la intensidad o no, y al objeto iluminado, es importante cuando proyectamos, es importante conocerla cuando proyectamos, de acuerdo a donde ponemos tanto la iluminaria como el, digamos, la intensidad de la luz, de la fuente lumínica. Es preferible una buena iluminación general a una iluminación localizada para evitar este deslumbramiento. Deslumbramiento se entiende que es molesto cuando nosotros produce, de acuerdo al... son como reflejos cegadores causados por apliques, los mismos que sostienen la luminaria, con un fuerte componente descendente del flujo luminoso. En esa situación, cuando el haz de luz es muy focalizado, de acuerdo a la superficie sobre la cual se proyecta, eso puede generar un deslumbramiento y una molestia, inclusive si es un simple papel. Y lo otro es la luminaria con distribución se llama ala de murciélago, para eliminar los reflejos cegadores sobre una superficie de trabajo horizontal. O sea, entre las dos opciones, la segunda, que el haz de luz es más abierto y genera una luz más general, produce menos deslumbramiento. Eso es muy importante por la cuestión de la percepción, digamos, cómo uno se siente frente a esa situación, ¿no? Esta distribución de la luz de las luminarias también puede provocar un deslumbramiento directo, por el cual es conveniente instalarla fuera del ángulo visual de los 45 grados, como vemos en la imagen posterior. O sea, nosotros estando parados o sentados, tenemos un ángulo de 45 grados, del cual por debajo no nos va a molestar y por arriba de él tampoco. Pero si está dentro de ese ángulo, del grado de la visual, ahí sí no puede producir ese deslumbramiento. Por lo cual hay que tratar de evitar esa localización de la luminaria. El deslumbramiento puede ser directo, puede ser directo cuando la luminaria nos da directamente sobre la visual, cuando proviene de un haz de luz, digamos, brillante,
o reflejado cuando ese haz de luz se refleja sobre una superficie muy reflectante o reflectante. Bien, la iluminación en el ámbito laboral. Esto es importante para complementar con la normativa, como habíamos visto al principio, que había explicado la ley de seguridad del trabajo, en la cual nos obliga como proyectistas a cumplir ciertos parámetros a los cuales ya fueron demostrados y debemos trabajar dentro de esos parámetros para así no provocar problemas de salud en el usuario. Estos factores que determinan el confort visual de la persona que está en actividad y haciendo uso de la iluminación serían de tener una iluminación uniforme. O sea, tenemos que tratar que los ambientes, en primer lugar, tengan una iluminación uniforme. Y eso es lo que exige la ley. Y después, esa iluminación debe ser óptima en lo cercano o, digamos, digamos, en el espacio mínimo de trabajo. Como vemos a la derecha, están de las distintas zonas que nosotros utilizamos cuando nos desarrollamos, tanto en actividad de trabajo como podría ser también leyendo, en el cual tenemos distintas zonas que cubrir, que las que somos más frecuentes a utilizar y las menos frecuentes. Y eso nos viene, es importante por después lo que vamos a ver de cómo se trabaja con eso, ¿no? Tenemos que tratar de lograr una ausencia de brillo deslumbrante, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, el deslumbramiento. Y las condiciones de contraste adecuadas de los objetos y de los colores. También debemos tratar de que, de acuerdo a la posición de la luminaria, esos colores se vean lo más natural posible, si bien nunca va a ser igual, pero es lo que se busca. Y la ausencia de efectos estrobóticos en el hecho eh, de que podamos perder la profundidad. Es importante examinar la luz en el lugar de trabajo, no solo con criterios cuantitativos, sino cualitativos. A esto se refiere que no es solo que por haber aplicado la norma tenemos la cantidad de luminarias suficientes y con eso creemos que estaba cubierto, sino que también esa luz debe tener una calidad, que siempre se trata de asimilar, digamos, de llegar lo más cerca a la luz natural. El primer paso es estudiar el puesto de trabajo, o sea, la movilidad que tiene este trabajador. ¿Y por qué insisto sobre el lugar de trabajo? Porque esto está, porque la mayoría de los espacios que nosotros proyectamos van a ser en lugares de trabajo y están cubiertos por la ley. Hay toda una mecánica, digamos, por la salud pública, pero también por la aseguradora de- del trabajo. La luz debe incluir componentes de radiación difusa y directa, esa iluminación, ¿no? Como vemos en el ejemplo, de la derecha, ahí está estipulado los distintos grados de, digamos, de referencia en el trabajo y cómo nosotros vamos a utilizar sobre ese plano de trabajo. Bien, ¿cómo se produce esta medición? Lo que voy a explicar es cómo el inspector, o digamos, o quien evalúa estos espacios, el proceso que realiza para determinar si este espacio está en condiciones o no. No voy a explicar el método de cálculo de las luminarias, porque dijimos que no íbamos a hacer eso, pero este método de medición nos sirve
que es a posteriori del cálculo, no siempre. Este método nos sirve para entender digamos, la mecánica de cómo se controla esto. Si bien de todos los métodos que hay, el de las luminarias, es el del lumen, el método lumen es el más, digamos, comúnmente utilizado. El método de medición más frecuente es una técnica de estudio fundamentada en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona analizada. O sea, nosotros, si tenemos un lugar de trabajo, este está distribuido en distintos locales y vamos tomando local por local. La base de esta técnica es la división de dicho espacio interior en áreas iguales, idealmente siempre cuadradas. Se mide la iluminancia existente en el centro de cada área a la altura de 0,80 como plano de trabajo sobre el nivel del suelo y se calcula el valor medio de iluminancia. En la percepción de la iluminancia media influye el número de puntos de medición utilizados. Y existe una relación que permite calcular el número mínimo de puntos de medición a partir del valor del índice del local aplicable al interior analizado. Bien, entonces el índice del local lo obtenemos entre el largo por el ancho del local sobre la altura de trabajo, los 0,80, siempre en metros, por el largo más el ancho. Eso nos da un índice del local. Ese índice lo vamos a utilizar para sacar el número mínimo de puntos de medición por local, que va a ser igual a este índice del local más 2 al cuadrado. Y eso nos va a dar la cantidad de cuadrados en los cuales se subdivide ese espacio. Y ahí es donde vamos a ir a medir en el centro de cada uno de estos espacios aproximadamente cuadrados. Eso se mide con el luxómetro. Habíamos hablado ya de para qué sirve este instrumento y nos da la cantidad de lux que yo tengo en esa superficie, a esa altura. Esto es indistinto de dónde está el lugar de trabajo. Esto es solo para ver, hay dos factores que los cubre la ley, que es la iluminación general y la iluminación mínima. Bien, la iluminación media, o la iluminancia media, viene dada por la sumatoria de valores medios en lux que yo recolecté de todos los puntos, dividido la cantidad de puntos medios. Y ese valor dividido 2 me da la mínima, o sea, la iluminancia mínima de ese local. O sea, yo tengo que asegurar la iluminancia mínima y la iluminancia general. La iluminación particular del lugar de trabajo es otro requerimiento. Por lo cual, una vez que tengo la mínima, yo sé, digamos, por la tabla que está en la ley, que dice, de acuerdo a lo que me da la localizada, la general debe ser la mitad. Como vemos en la tablita que está en la ley y en la norma IRA, si me da 500 lux, la general me tiene que dar 250. La localizada me da 500 lux, la general me tiene que dar 250. Si no cumple con ello, hay que cambiar las luminarias. O sea que, repasando, que una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo requiere el decreto 351 del año 79, en el anexo 4, en la tabla 2. ¿Se acuerdan que les había explicado las dos tablas que debíamos cumplimentar? Según el tipo de edificio, local y tarea a realizar. La iluminancia mínima es
el menor valor detectado en la medición. Y la iluminancia media es el promedio de los valores obtenidos en la medición. Si se cumple con la relación, la uniformidad de la iluminación está dentro de lo exigido por la legislación. Y en la tabla 4 podemos ver del anexo, del anexo 4 del decreto, indica la relación que debe existir entre la iluminación localizada y la iluminación general mínima, que es este cuadrito que está en la imagen abajo a la derecha. Que decía, si de la localizada yo tengo 500 lux, en la general me tiene que dar 250. O sea, en todo ese local yo debo tener 250. Bien, explicado esto, seguimos y empezamos con los sistemas de iluminación. Bien, hay dos sistemas, actualmente hay como dos sistemas. Uno de tecnología tradicional y el otro de tecnología LED. El de tecnología tradicional se diferencian entre las incandescentes y las de descarga. Y las incandescentes son las comunes, las lámparas comunes, y las halógenas, como vemos en los esquemas a la derecha. Y entre los de descarga están los de baja tensión y los de alta tensión. En baja tensión encontramos los de mercurio y los de alta tensión tanto de sodio como de mercurio. Mientras que en la tecnología LED, que está constituida por diodos de emisión de luz, podemos encontrar de iluminancia focalizada y no focalizada. La lámpara con la focalizada es una lámpara con reflector incorporado. El artefacto brinda protección física y conexión eléctrica y orientación. Todo en el mismo, en la misma luminaria. Mientras que en la no localizada, la lámpara omnidireccional, el artefacto brinda el control óptico, o sea, desvía, concentra, dispersa y evita el deslumbramiento. O sea, necesito de la iluminaria, o sea, necesito del artefacto para dirigir ese haz de luz. Mientras que el otro está incorporado en la misma lámpara. Bien. Ahora vamos a ver ejemplos en cuáles son los requerimientos, sin el cálculo, cuáles son los requerimientos en distintos tipos de locales. Y vamos a ver, en este caso, iluminación en oficinas. Tenemos 4 tipos de conformación de oficinas. O sea, del espacio para desarrollar la actividad, que pueden ser oficina celular, oficina de planta abierta, oficina de equipo y oficina con biosimplificada. O se pueden dar las 4 en el mismo espacio, o sea, para la misma empresa. El objeto de la iluminación es cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual que habíamos visto en la normativa. También es de crear ambientes agradables y confortables para el usuario de las instalaciones. O sea, siempre debemos no solo cumplimentar la ley el máximo y el mínimo, sino también debemos buscar el confort del usuario, que es referido a lo localizado, el deslumbramiento y demás. Y el de racionalizar el uso de la energía con instalaciones de mayor eficiencia energética posible. Bien, la iluminación de estos espacios oficina, encontramos 4 tipos de, digamos, 4 tipos de organización.
el tipo colmena, la oficina tipo colmena, la oficina tipo celda, la oficina tipo reunión, la tipo club y la espacio lobby o es el acceso. Vamos a ver cada uno en particular cómo se comporta. La oficina tipo colmena eh, tiene una distribución, digamos, arquetípica de planta libre, como podemos ver en el gráfico de la derecha. Es una planta abierta que puede tener cabinas o no. Y la infraestructura se orienta a la creación de puestos de trabajo con un mínimo gasto posible. Ejemplos típicos son oficinas de administración, atención al público, salas de operaciones de bancos, etc. Y tenemos que cumplimentar, digamos, con un nivel general de iluminación entre 500 y 1000 lux, cuya temperatura tiene que rondar entre los 3000 y los 4000, o sea, más cercano al cálido, y el rendimiento del color tiene que estar a lo de los 80. Y tiene que tener un control del deslumbramiento porque eso lo que hace, vemos en la imagen del medio, es un 3D hecho por un programa y la imagen de abajo es también hecho por el mismo programa. Uno en AutoCAD ingresa el 3D y calcula directamente lo que habíamos visto antes, digamos, trabaja y verifica, o sea, proyecta y verifica al mismo tiempo el estado de iluminación de ese espacio. Debido a las dimensiones que tiene, que por lo general es abierto, este tipo de oficinas, los niveles de iluminación que se recomiendan serán más elevados que los correspondientes a oficinas de dimensiones más pequeñas. Y procurando que los planos verticales de las paredes no queden a oscuras, evitando que si durante las horas en las que contamos con aporte de luz natural, las paredes próximas a lados acristalados tendrán este nivel asegurado. El mismo programa le incorporamos la influencia de la iluminación natural. Todo esto, antes de existir este programa, se hacía con maqueta. Por un lado se calculaba en función de la metodología del lumen y por el otro se verificaba antes de realizar la obra, así cuando uno estaba proyectando, con maqueta. Bien, la oficina tipo celda, como vemos en la imagen de la derecha, son orientadas a favorecer la concentración de los empleados. La inversión en infraestructura es mucho más considerable que en la colmena, ¿no? Porque tenemos mucho más servicios, por lo general, estas son oficinas gerenciales o específicas de algún trabajo en especial. Son esta oficina de tipo celda, al ver empleados que desarrollan un trabajo individual que requiere un grado relativamente alto de concentración. La necesidad de comunicación entre compañeros no es demasiado importante y las oficinas celulares están, por lo tanto, orientadas a favorecer la concentración de la gente que trabaja. La inversión en infraestructura es considerablemente más alta que en el concepto de colmena. Y como vemos en los esquemas y la verificación a la derecha, las imágenes, tenemos el 3D con el proyecto, digamos, de poner 4 luminarias en cielo raso y vemos el efecto que produce, que cubre directamente casi toda la superficie del local. Necesita estos locales un nivel general entre 500 y 700 lux y una temperatura también de entre 3000 y 4000, que es similar a la anterior. Bien, las oficinas tipo reunión, por lo general la infraestructura aquí es mucho más optimizada por las distintas actividades que
se desarrolla para la tarea de comunicación interna entre los distintos equipos, con carácter, digamos, más exclusivo y medio autónoma de esta unidad, ¿no? Esa es la sala de reuniones, en donde muchas actividades se pueden dar. En esta zona, lo esencial es la comunicación interna de los equipos, que es temporal. El carácter puede considerarse como exclusivo y la autonomía de la reunión y los participantes como variables. La infraestructura está optimizada para la tarea de comunicación entre los distintos usuarios. Lo esencial es la actividad visual, por lo cual es importante el no deslumbramiento y como tenemos distintas actividades en un mismo espacio, debemos resolver estos distintos usos. Como vemos en el proyecto que está a la derecha, son 4 luminarias terminales, que es donde por lo general en una época se colocaban pantallas, ahora ya no se usa casi más, salvo que no tengan cada uno su- su portátil. Y a su vez, las pantallas ahora no tienen el problema del reflejo. Y una iluminaria central, que es, como vemos en el esquema inferior, nos da que está abastecido todo el lugar de trabajo con esa disposición. O sea, también vemos las disposiciones clásicas de esos locales. Eh, es importante que en estas salas la comunicación entre los usuarios sea clara y que se puedan ver claramente los rostros los asistentes, porque por lo general son lugares de reunión en donde son decisorios, digamos, de quienes vienen de afuera y de quienes están trabajando. Por lo cual, una iluminación no demasiado difusa ni dramática es importante. Bien, en la oficina tipo club es la más, digamos, informal, en la cual, como vemos en el esquema, tenemos distintas situaciones. Y para lo cual tenemos que iluminar esas actividades. El concepto de club está orientado a dinamizar el trabajo y la comunicación en el ambiente optimizado. La distribución típica es una planta abierta de escala media de integración de las oficinas y de los distintos usuarios. En reunión, concentración, es muy informal, pero debemos tratar de lograr, o se debe lograr, que la iluminación general y la focalizada cumpla con las dos, ¿no? Las actividades realizadas en este tipo de oficina son una combinación de todas las que vimos anteriormente. Y por lo general, lo que se pide es un nivel general entre 300 y 1000 lux, que es un parámetro muy amplio, y una temperatura entre 2700 y 4000, que también es mucho más elevado. O sea, si en el otro estábamos más cerca de los cálidos, ahora estamos más cerca de los fríos. O sea, también a medida que nos acercamos a los fríos, es mucho más fácil manejar la indeterminación de los espacios. Pero por lo general estos espacios se ubican en lugares donde tenemos muy buena iluminación natural, por lo cual viene casi como la iluminación artificial es un soporte de la tarea. Bien, y para terminar, el espacio lobby, que es el espacio de llegada a esa oficina. La importancia es relativa porque hay muy poca comunicación en ese lugar y nosotros vamos a necesitar una iluminación focalizada o de general en el tránsito, o sea, en lo que es el tránsito, una iluminación general y focalizada en el empleado donde está trabajando. El requerimiento es de entre 200 y 500 lux, vemos cómo baja el requerimiento en estos lugares, y la temperatura
entre 2.700 y 5.300. O sea, estamos también entre medio, entre un color natural a un frío. Bien, hasta aquí cubrimos lo que es la iluminación artificial y no vamos a ver lo que es el cálculo, pero lo pueden asimilar en función de la disposición de las luminarias y de ahí lo cual van a necesitar para hacer la instalación. Bien, eh, si querés cortar, leo y empezamos otro, la teórica de electricidad.